Muy bien. Esto viene a ser ya la definición de algo muy relacionado que vimos en la clase pasada, que es la fibrosis quística. ¿Se acuerdan? Que la fibrosis quística, por más que el término o el nombre dice fibrosis, yo les comentaba en la clase que no produce en sí una fibrosis, sino que es una enfermedad que termina generando esto, bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Cuando hablamos de esto, hablamos de que hay una dilatación que es irreversible, es anómala, de los bronquios. Y esto genera una destrucción del componente muscular del bronquio elástico y está asociado a infecciones bronquiales crónicas. No hay que considerar a las bronquiectasias como una enfermedad en sí misma, sino que es resultado justamente de una serie de procesos patológicos que tienen en común diferentes cosas. Hay un proceso inflamatorio local, ¿sí? Hay destrucción de los componentes de la pared bronquial, que ya vamos a ver un poquito de eso. Esto genera a su vez retraso de eliminación de las secreciones y eso va a generar que haya infecciones a repetición. Dentro de la epidemiología se dice que son más frecuentes las mujeres, su prevalencia va a aumentar con la edad, no se conoce bien la incidencia, pero se sabe que gracias a los programas de vacunación, gracias a los tratamientos antituberculosos, porque la tuberculosis también puede generar bronquiectasias, y debido también al mayor número de antibióticos para tratar las neumonías adquiridas en la comunidad, justamente las bronquiectasias han disminuido su incidencia, sobre todo en los países que tienen mayor acceso a salud. Bien, nosotros vamos a ver que esto es bueno, una estadística de anglosajona, ¿sí? La incidencia de bronquiectasias aún es elevada en países pobres y en los países ricos no es despreciable. Se ha calculado, por eso digo esto es anglosajón, una prevalencia de 53 casos cada 100.000 adultos. Con respecto a la etiopatogenia, ¿sí? Principalmente la causa, cuando hablamos de la etiopatogenia estamos hablando de la causa más frecuente es una inflamación secundaria de la infección. Entonces, esta inflamación genera la formación de estas sustancias que destruyen las proteínas, producen radicales libres, radicales libres, que son los radicales de oxigenación, que son producidos por las células tipo neutrófilos, y en algunos casos hay algunas bacterias que también los pueden generar. Entonces, esto va a dañar la capa de la mucosa de los bronquios, va a destruir el soporte estructural de la pared bronquial y se van a perder, por ejemplo, los componentes ciliares. Al perderse componentes ciliares se disminuye lo que viene a ser la función normal de los bronquios, que es el aclaramiento mucociliar. Entonces, si no se produce este aclaramiento mucociliar, el transporte mucociliar, esto va a facilitar la invasión o colonización de gérmenes que a su vez van a sobreinfectarse, van a sobredesarrollarse y van a generar más inflamación, generando así un círculo vicioso que lleva a producir justamente la destrucción de la pared bronquial. Nosotros vamos a encontrar que hay diferentes causas, ¿sí? Por un lado, las causas postinfecciosas, las causas obstructivas y las causas relacionadas con inmunología. Por ejemplo, con respecto a las causas postinfecciosas, es decir, son personas, por ejemplo, que han tenido una neumonía, una tuberculosis, y que generan justamente este tipo de proceso posterior. Es decir, un paciente que hace una neumonía grave se daña por el mismo proceso que hemos dicho, por el proceso inflamatorio celular, que libera estas sustancias proteolíticas, por las mismas bacterias que pueden llegar a dañar a través de radicales libres, destruir justamente la aparición destruir la pared bronquial y favorecería la aparición de las bronquiectasias. Sobre todo, ¿en quién es frecuente? ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase de neumonía habíamos visto un germen que era muy necrotizante, como ser el Staphylococcus aureus, que podía producir neumonías necrotizantes? Entonces, a su vez, entre otros gérmenes con mayor frecuencia, se asocia, por ejemplo, la aparición de esto. El Mycobacterium tuberculosis también es un germen que puede producir las micobacterias no tuberculosas como el Avium, Bordetella pertussis, también, y otros virus como ser adenovirus y virus de la gripe también son algunos agentes que pueden llegar a causar justamente este proceso inflamatorio crónico. El HIV, debido a la disminución de la inmunidad celular,
puede facilitar la infección pulmonares a repetición y favorecer también el desarrollo de bronquiectasias. Entonces, para que sepan, dentro de las causas postinfecciosas, las que tienen que saber más importantemente son la tuberculosis, las micobacterias no tuberculosas, los gérmenes que producen neumonías necrotizantes como Staphylococcus aureus, Bordetella pertussis, y algunas infecciones por algunos virus como ser adenovirus y sarampión. Dentro de las obstrucciones bronquiales, es decir, hay una obstrucción bronquial que va a dar lugar a la producción de estas dilataciones anormales que son las bronquiectasias, pero que son localizadas, es decir, no es que se obstruyen todos los bronquios. Cuando se da el fenómeno de obstrucción bronquial, ya sea por un tapón mucoso, por un cuerpo extraño, etc., esa obstrucción es localizada, entonces va a generar una bronquiectasia localizada. Y ahí va a producir retención de moco y infección distal a la obstrucción. Sobre todo en los pacientes EPOC, recuerden el proceso que también lleva a producir EPOC, la liberación de las sustancias inflamatorias capaces de producir lesión en el epitelio, son las que van a alterar justamente la estructura pulmonar. Por otro lado, con respecto a esto de las obstrucciones bronquiales, todo este mismo procedimiento genera alteración de lo mismo que venimos diciendo. Se altera la escalera mucociliar, se altera este transporte normal de los cilios, eso hace que no se puedan eliminar las bacterias, genera cuadros sobre infecciones bronquiales, que a su vez predispone a más bronquitis. Entonces es un cuadro como un círculo vicioso, ¿sí? Es decir, para que ustedes sepan, un tumor, un cuerpo extraño, una compresión extrínseca ya sea por una adenopatía o aneurisma, etc., o la bronquitis crónica que cursa con esa hipersecreción también bronquial crónica, este tapón mucoso o cuerpo extraño o lo que sea, genera una obstrucción localizada, genera la formación de bronquiectasias localizadas y a su vez genera a veces sobreinfección, sobre todo cuando se inhala cuerpo extraño, ¿sí? Estos cuerpos extraños suelen estar contaminados. Imagínense, la vía aérea inferior suele ser estéril. Entonces, cuando se produce un proceso de broncoaspiración o inhalación de un cuerpo extraño, generalmente está colonizado por gérmenes y esa partícula que está obstruyendo, además de tapar esa pequeña vía aérea, puede llegar a generar la infección bronquial distal a la obstrucción. Y eso es lo que va a desencadenar allí el proceso infeccioso, de inflamación, etcétera, que lleva a producir este círculo vicioso que genera las bronquiectasias. Bueno, sepan que hay algunas alteraciones de la respuesta inmunológica que pueden predisponer que las personas desarrollen bronquiectasias. Por ejemplo, algunas inmunodeficiencias primarias, ¿sí? Que son personas que tengan nacimientos con déficit de producción de anticuerpos, por ejemplo, alteración de la función fagocitaria, algunas inmunodeficiencias secundarias como ser las leucemias o el HIV. Y aquí pusimos algunas causas para que sepan de que puede llegar a producirse la alteración más frecuentemente de formación de bronquiectasia. Es decir, algunas patologías, como ser la fibrosis quística que la habíamos visto la semana pasada, el síndrome Cartagener, que nosotros hemos tenido un par de pacientes con síndrome Cartagener, que es una disinesia ciliar primaria, es decir, son personas que tienen justamente un déficit en la función de los cilios. Ustedes recuerden que los cilios también forman parte de la función de migración de los órganos durante el desarrollo fetal. Entonces, ustedes se encuentran una persona con síndrome de Cartagener, van a ser personas que tienen situs inversos, es decir, tienen todos los órganos invertidos hacia el otro lado, el corazón hacia el otro lado, el hígado hacia el otro lado. El caso que les conté del chico este que tenía tuberculosis, él tenía un síndrome de Cartagener. Sobre todo vamos a pensar síndrome de Cartagener en personas que hagan bronquiectasias, que hagan rinitis, que hagan sinusitis a repetición, y son estériles, justamente porque para el proceso de fecundación, tanto de la migración del óvulo en la mujer como la migración del espermatozoide en el hombre, involucra la función de cilios. Entonces, una disinesia ciliar haría que la persona sea infértil. El déficit de alfa-1 antitripsina también es una de las causas frecuentes que podría llegar a producir justamente bronquiectasias. Con respecto a la anatomía patológica, es decir, ¿qué es lo que se ve en un estudio anatomopatológico? Se afectan los bronquios de calibre mediano, los componentes de la pared bronquial, como el cartílago, el músculo, el tejido elástico, genera justamente un cuadro de inflamación crónica en esta pared bronquial, con infiltración de estas células, que es lo que venimos diciendo, obstrucción distal total o parcial por la presencia de moco, va a generar fibrosis bronquial y peribronquial, se ulcera la pared bronquial,
se sustituye el epitelio ciliar por epitelio escamoso. Recuerden que es un epitelio diferente el que tenemos en la vía aérea, que está lleno de cilios. Entonces se sustituye por un epitelio escamoso y suele haber hiperplasia de glándulas mucosas. Entonces, otro componente que forma parte de la anatomía patológica es que se ve que las arterias bronquiales son tortuosas, son hipertróficas, por este proceso de remodelación de la vía aérea. Entonces, ¿por qué el paciente hace hemoptisis? Porque justamente la arquitectura normal de las arterias se modifica. Entonces, estos pacientes, cuando tienen los abscesos de tos, tienen facilidad de sangrar justamente por este daño en la pared bronquial y arterial de los bronquios. Entonces sepan, ¿cómo sería un bronquio normal? ¿Sí? Bueno, tenemos lo que viene a ser la pared externa, ¿sí? Las glándulas mucosas, recuerden que están los cilios y justamente puede haber una capa de secreción mucosa. En los pacientes con bronquiectasia se altera justamente, hay pérdida de cilios, hay hipersecreción mucosa y hay destrucción de la pared. Ven cómo se pierde parte del componente normal de la pared y esto generaría justamente dilatación bronquial. Dentro del cuadro clínico, bueno, súper característico que el paciente tenga tos. Una tos crónica, con expectoración constante, suele ser mucosa o mucopurulenta. Es frecuente que el paciente conozca cómo es su expectoración. Es decir, el paciente que convive con la enfermedad muchas veces sabe más que el médico, más que la persona que lo revisa. Entonces, a veces el médico ya le quiere dar un antibiótico y dice, no, pero yo siempre expectoro así. Nosotros prestamos atención y ahondamos en la anamnesis cuando el paciente refiere que ha tenido un cambio en la consistencia de la expectoración. Por ejemplo, ha sido mucho más mucopurulenta de lo usual. Ahí tenemos que pensar que si no está cursando una sobreinfección. Sepan que también que las bronquiectasias es causa frecuente de producir hemoptisis. Entonces, lo tenemos que pensar. Cuando ustedes estén ante un paciente que tiene hemoptisis, tienen que pensar en dos cosas que vimos hoy: tuberculosis, bronquiectasias y cáncer de pulmón. Nada más que en el cáncer de pulmón suele ser una expectoración que suele ser más herrumbrosa, es como una sangre un poquito más procesada, más oxidada. No significa que, no significa que, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una expectoración hemoptoica, que sí o sí tenga eso, tuberculosis, bronquiectasias o cáncer, sino que hay circunstancias, por ejemplo, y hasta a mí me ha pasado que ante un cuadro, por ejemplo, una bronquitis severa, uno tiene acceso de tos muy fuerte, por ejemplo, y uno sobre todo si tiene esa tendencia a hacer la tos o el mecanismo de la tos muy intenso, se puede llegar a lesionar los vasitos de la vía aérea y puede llegar a tener algo de hemoptisis. La fiebre en estos pacientes es infrecuente y si llega a haber fiebre, tenemos que pensar que no está sobreinfectado, que no está cursando una neumonía. Como les decía hace un rato, ¿sí? Si el paciente además de bronquiectasias tiene rhinosinusitis, tenemos que pensar que está cursando una enfermedad sistémica de base. Lo más frecuente que haga, por ejemplo, un síndrome de Cartagena. A menudo hay signos, por ejemplo, de obstrucción al flujo aéreo, es decir, vamos a detectar que tiene disneas, sibilancias, y de acuerdo al grado de estas, vamos a pensar el grado de bronquiectasia que puede tener el paciente. Durante los episodios de exacerbación, el paciente justamente tiene dolor torácico por la intensa tos, incrementa el volumen de esputo, que va a ser más purulento, que es lo que le decía hace un ratito, va a tener aumento de las sibilancias, aumento de la disnea, febrícula y con menor frecuencia hemoptisis. En los casos que la hemoptisis suele ser muy abundante, los pacientes requieren entrar al quirófano para hacer justamente la corrección quirúrgica de esos vasitos que están sangrando. A veces se puede hacer directamente por broncoscopía, no hace falta hacer una cirugía a cielo abierto del tórax. La exploración física, cuando nosotros lo escuchamos al paciente, lo ocultamos, detectamos que tiene estertores crepitantes, roncus, sibilancias, de acuerdo si es que tiene obstrucción al flujo aéreo, si no, lo más frecuente que escuchemos son estos, estertores crepitantes. Si vemos que el paciente tiene acropaquia, que son los dedos en palillo tambor, son pacientes que están cursando cuadros de insuficiencia respiratoria. Es frecuente sobre todo en los pacientes tabaquistas, ¿sí? Los pacientes POC también se puede llegar a ver acropaquia. Y en fases avanzadas de la enfermedad, en algunos casos que llegan a evolucionar en insuficiencia respiratoria, desarrollan esto, lo que es corazón pulmonar, que esto lo vamos a ver después,
y van a cursar justamente con hipoxemia, hipercambio. Nosotros tenemos que sospechar para el diagnóstico las bronquiectasias en un paciente que tiene tos, expectoración persistente, que tiene infecciones respiratorias a repetición, que hace hemoptisis recidivante y que tiene infiltrados pulmonares persistentes. Por ejemplo, nosotros lo vamos a confirmar, ¿sí? Es decir, el paciente puede ser que tenga una radiografía sugestiva, pero generalmente lo confirmamos sí o sí con la TAC. Es decir, tenemos que hacer una TAC de tórax para poder confirmar la presencia justamente de bronquiectasias, que vamos a ver esto. Vamos a ver la dilatación bronquial, vamos a ver los signos que se detectan, vamos a ver áreas quísticas, vamos a ver esto, lo que se llaman imágenes en anillo de sello, que ya vamos a ver, les voy a explicar, y alteraciones peribronquiales y parenquimatosas. Por ejemplo, nosotros vamos a ver esto, un bronquio dilatado que da un aspecto en riel de tranvía, como si fuera una vía de tren. Bien, a veces puede dar imágenes de bronquios arrosariados, es decir, ¿vieron la forma del rosario? Bueno, en radiología se lo ha denominado también los bronquios arrosariados, como este, bien aquí. A su vez, se puede llegar a detectar estas imágenes, lo que viene a ser una imagen muy semejante a un anillo de sello, que es un bronquio dilatado al lado de un vasito sanguíneo, que da esa forma justamente de anillo de sello. Ya vamos a ver lo que es un anillo de sello para los que no entiendan. Y obviamente las áreas quísticas, que suelen ser justamente bronquios dilatados uno al lado de otro. Es muy parecido a la imagen que habíamos visto la clase pasada del paciente con fibrosis quística, que justamente genera la formación de estos bronquios dilatados que justamente están uno al lado de otro, formando esto, lo que son áreas quísticas. Bueno, para que ustedes sepan que era un anillo de sello, el anillo de sello era lo que usaban en la antigüedad las personas para sellar las cartas, sobre todo cuando se firmaban los edictos reales en la antigüedad, los reyes tenían un anillo con un sello, entonces cuando mandaban una carta con una persona que era el enviado o el encomendado para dar el mensaje, el rey tenía que firmar con ese anillo en la cera de justamente el sello de la carta, por eso era un anillo de sello. Entonces, van a decir, esto tiene forma de anillo de sello, bueno, eso no lo inventé yo, esto está en la bibliografía, así que la forma es la que está descrita. Pero justamente quiere simbolizar eso, quiere simbolizar la presencia de un bronquio dilatado con un vasito que lo acompaña a la periferia. Entonces, generalmente esas imágenes de un bronquio dilatado con una imagen hiperdensa que corresponde a un vaso sanguíneo es lo que se vería en la imagen que es de comparación con un anillo de sello. Acá vemos otro bronquio dilatado en un corte justamente tangencial, que justamente va a formar la imagen en riel de tranvía. Acá vemos más imágenes de anillo de sello que suelen ser característicos de esto, de lo que son los hallazgos radiográficos o tomográficos de los pacientes con bronquiectasias. Bueno, de acuerdo al grado de enfermedad, va a ser los hallazgos que vamos a encontrar nosotros en las imágenes. Más 50% de los casos suelen ser inespecíficos, ¿sí? Son signos de bronquiectasias. A su vez, en la radiografía de tórax, porque lo que vimos recién fue una tomografía, en la radiografía podemos llegar a visualizar esto, los rieles de tren, que son parecidos a los que hemos visto recién, así también como algunas opacidades tubulares periféricas que se ramifican como dedo de guante. Entonces, vean acá no se ve tanto, pero aquí sí, se puede llegar a detectar más o menos la imagen en riel de tranvía. A veces es más común ver los rieles de tranvía en un radiografía de tórax en los bronquios periliares, es decir, los que están justo al ladito de los ilios. Bueno, se puede ver estas imágenes también, como en dedo de guante, que es lo que lo comparan, de acuerdo a la bibliografía. ¿Qué pasa con las personas con bronquiectasias? Bueno, el pronóstico depende mucho de la enfermedad subyacente. Por ejemplo, obviamente, una persona que tiene bronquiectasias, por ejemplo, por una fibrosis quística, tiene peor pronóstico que una persona que ha hecho bronquiectasias en su adultez por neumonías a repetición. Entonces, por eso depende mucho de la enfermedad subyacente. Las personas que hacen colonización, ¿sí? Por pseudomonas, estas personas tienen exacerbaciones más graves
y pueden tener inflamación sistémica que se asocia con progresión de la enfermedad y suele declinar también su función pulmonar. Muchos de estos pacientes, de acuerdo a la enfermedad de base que tengan, pueden evolucionar a insuficiencia respiratoria y corazón pulmonar. Para el tratamiento, ya para ir finalizando, sepan que depende mucho de que este paciente se lo trate o no, ¿sí? La progresión de la bronquiectasia depende si está infectado permanentemente o no, ¿bien? Porque va a generar más proceso inflamatorio. Entonces, si yo constato que el paciente ha tenido fiebre, ha tenido cambio en la consistencia de la expectoración, tengo que asociar que ese paciente ha hecho una infección, entonces a ese paciente le voy a dar antibióticos. ¿Sí? Tengo que dirigirlo a los gérmenes que frecuentemente pueden encontrarse en estas secreciones bronquiales, como ser pseudomonas. Entonces muchas veces se le da una fluoroquinolona para poder cubrir las infecciones por pseudomonas. Pero en general no se hace un antibiótico profilaxis, es decir, no se le da antibióticos porque sí. Solamente se da antibióticos en caso que tenga signos que hagan pensar que esté cursando una infección activa, como ser fiebre o cambio en la consistencia de las secreciones. Recuerden que ellos tienen expectoración crónica, entonces no todo paciente con toda expectoración vamos a darle antibióticos en el contexto de bronquiectasia estamos hablando. Son pacientes que tienen una enfermedad de riesgo, entonces estos pacientes se tienen que vacunar, antineumocócica, antiviral, antigripal, quise decir, perdón. Son pacientes que los van a consultar a ustedes para hacer justamente fisioterapia o kinesioterapia respiratoria, pues son pacientes que necesitan rehabilitación domiciliaria, entonces muchos de ellos van a tener que ver ustedes, a veces tienen maniobras de vibración, y sepan, acá yo lo puse en el texto porque es lo que figura en la bibliografía, pero sepan que hoy en día ya no se hace maniobras de percusión o de clapping, ya no se utilizan, están contraindicadas, no solamente en bronquiectasia, sino en cualquier patología, ya no se usa. Broncodilatadores se suele utilizar sobre todo en aquel paciente que tiene tendencia a hacer justamente obstrucción al flujo aéreo. Ya saben que se puede utilizar agonistas beta 2 o anticolinérgicos como el bromuro de hipratropio. Mucolítico súper importante porque ellos tienen secreciones muy espesas, entonces se le hace justamente fluidificantes secreciones como N-acetilcisteína, bromexina, etc. Y en algunos casos, los glucocorticoides inhalados suelen disminuir la inflamación, disminuyen la tos, pero no influyen en esto de lo que viene a ser la función pulmonar. Bueno, con respecto a la bibliografía, de donde se abordó, sepan que bueno, nosotros seguimos viendo el Falleras, lo que viene a ser el Hashison, y bueno, algunos textos con respecto para aportar a las imágenes. Eso es todo. ¿Alguna duda o consulta? Es una enfermedad que está muy relacionada con lo que vimos en la clase pasada, que es la fibrosis quística. Y bueno, sepan que también la tuberculosis, que es lo que vimos hoy, también te puede llegar a producir o desarrollar una bronquiectasis. ¿Dudas o consultas, chicos? Muy bien. Bueno, nos queda una clase más. Vamos a ver ya la última semanita, la semana que viene, todo lo que viene a ser tromboembolismo pulmonar, corazón pulmonar, que es algo de lo que tocamos recién. Van a ver, una vez ya habiendo visto todas las clases, todos los temas, van a ver que muchos de ellos están relacionados. Entonces, bueno, para que las vayan leyendo, así las van comprendiendo. ¿Sí? Bueno, si nadie más tiene nada para consultar, eh, les mando un saludo a todos, aprovechen el tiempo, vayan estudiando, ¿sí? No sean como yo, que cuando era estudiante a veces trataba de meter todo en la última semana. Tratan de ir leyendo con tiempo, ¿sí? A veces es bueno, eso lo aprendí de un colega hace poco, que por ejemplo me contaba cuando era estudiante, apenas salía de las clases, iba y leía el tema. Entonces, si lo leen al tema, van a poder aprovechar el tiempo, por más que estén cansados, y van a ganar tiempo para ustedes. Bueno, les mando un abrazo a todos, chicos, y muchos éxitos para el parcial, que es en 2 semanitas. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, Que anden profe. bien. Chao, profe.